¿Recuerdas esos días de los años 70 en México cuando salir a la tiendita de la esquina era toda una aventura? No hacía falta mucho dinero, con unas cuantas monedas podías regresar con un tesoro en forma de bolsa crujiente, lista para compartir con los amigos o disfrutar mientras veías caricaturas frente al televisor. Los snacks de aquella época no solo eran botanas, eran parte de nuestra identidad. Desde las primeras Sabritas en bolsita amarilla hasta los nuevos inventos de Barcel y las frituras bañadas en salsa Valentina que inventábamos en las esquinas, cada mordida nos conectaba con la niñez, con la familia y con un México que vibraba distinto. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu like y, sobre todo, escribas en los comentarios cuál era tu snack favorito de los 70. Seguro entre todos vamos a armar la lista de recuerdos más sabrosa de YouTube. Snack con Sabritas clásicas. Si hablamos de snacks setenteros en México, las Sabritas clásicas son, sin duda, el punto de partida. Su sabor a papa frita con sal, sencillo pero inconfundible, conquistó a varias generaciones y sentó las bases de lo que hoy conocemos como botanas en bolsita. En los 70, ver esas bolsas amarillas brillantes en las tienditas era un llamado irresistible. No había nada más emocionante que abrir el paquete y sentir ese olor inconfundible a papas recién fritas. El crujido de la primera mordida marcaba el inicio de un momento especial, ya fuera en el recreo, en una fiesta infantil o en un viaje familiar, las Sabritas siempre estaban presentes. Parte de su encanto era su versatilidad. Se podían comer solas, compartirse con amigos o incluso acompañarse con salsas caseras, limón y chile en polvo para darles un giro mexicano. En muchos barrios, los niños hacían su propio mix improvisado con una bolsa de Sabritas, salsa Valentina y jugo de limón, creando un manjar que aún hoy sigue vigente en cualquier esquina. Además, las Sabritas no solo eran un snack, eran también un símbolo de modernidad. En los 70, ver una bolsa bien sellada, con diseño atractivo y producto uniforme, significaba que la industria mexicana de botanas estaba alcanzando un nuevo nivel. Era el inicio de una tradición que acompañaría a millones de mexicanos durante décadas. Hoy en día, aunque hay muchísimos sabores y presentaciones, las Sabritas clásicas mantienen ese aire nostálgico que nos recuerda a la infancia. Cada mordida sigue teniendo el poder de transportarnos a esos años donde lo más importante era correr al recreo y abrir una bolsa crujiente de felicidad. Snack 2 Totis, las bolitas de harina que conquistaron los recreos. En los años 70, cuando las tienditas de barrio eran el punto de reunión de los niños después de la escuela, apareció un snack que se convirtió en un fenómeno, los totis. Estas pequeñas bolitas de harina inflada, crujientes y ligeramente saladas, parecían sencillas, pero lograron algo increíble, enamorar a toda una generación de mexicanos. Parte de su encanto estaba en el formato. Una bolsita de totis era perfecta para compartir con los amigos en el recreo, para llevar en la mochila o incluso para acompañar una tarde de caricaturas en casa. Cada bolita crujía de manera especial, y aunque parecían todas iguales, siempre había una que sabías que tenía más saborcito que las demás. Los totis también se convirtieron en una especie de lienzo para la creatividad mexicana. Muchos niños y jóvenes los acompañaban con salsa Valentina, jugo de limón o incluso los mezclaban con cacahuates y pepitas en las famosas bolsitas locas que empezaron a popularizarse en las tienditas. De pronto, lo que era una simple bolsita de bolitas infladas se transformaba en una explosión de sabores. En los recreos, los totis eran casi una moneda de cambio. Se intercambiaban por dulces, canicas o incluso estampitas, y quien tenía una bolsa grande era el centro de atención de todos. Su bajo precio también los hacía accesibles para todos, lo que ayudó a que se volvieran un snack democrático, presente en barrios, colonias y escuelas de todo México. Además, los totis lograron algo que pocos snacks alcanzan, convertirse en un acompañante universal. Funcionaban tanto para una fiesta como para un viaje en carretera, tanto para adultos como para niños. Esa versatilidad los convirtió en un clásico que todavía hoy se sigue consumiendo con cariño, pero que en los 70 tenía un encanto especial. Recordar los totis es recordar esas tardes de juegos en la calle, con los dedos alados después de vaciar la bolsa y las risas compartidas entre amigos. Un snack simple, pero profundamente ligado a la infancia mexicana.
Snack 3 palomitas de maíz en bolsita, el cine en versión callejera. En los años 70, cuando no todos podían ir al cine cada fin de semana, las palomitas de maíz en bolsita se convirtieron en la forma más accesible de llevar esa experiencia cinematográfica a la vida diaria. Eran el snack ideal para las tardes en la plaza, los paseos familiares y, por supuesto, las funciones en los cines de barrio. El ritual comenzaba en la calle. Los vendedores ambulantes llenaban el aire con el sonido del maíz reventando en grandes cazuelas metálicas. El olor mantequilloso, mezclado con un toque de sal, atraía de inmediato a cualquiera que pasara cerca. Luego, con movimientos rápidos, servían las palomitas en bolsas de papel o plástico transparente, todavía calientes, listas para disfrutarse al instante. Para los niños, no había nada como recibir esa bolsa inflada y sentir el calorcito en las manos. Cada bocado era un recordatorio de que la vida podía ser simple y deliciosa. Y aunque podían comerse solas, muchos las tuneaban con chile en polvo, salsa valentina o jugo de limón, inventando combinaciones que después se volverían tradición. Las palomitas no eran solo un snack, eran parte de la convivencia. Se compartían en los recreos, en las reuniones familiares y hasta en las kermeses escolares. Eran baratas, abundantes y siempre daban la sensación de que alcanzaban para todos. Esa cualidad las hizo irresistibles y prácticamente omnipresentes en la infancia setentera. También tenían un lado especial en las ferias. Era común ver a los niños caminando con su bolsita de palomitas mientras jugaban en los juegos mecánicos o miraban los espectáculos. Eran prácticas, económicas y estaban ligadas a los momentos más felices de la niñez. Hoy, aunque las palomitas siguen asociándose principalmente al cine y ahora las tenemos incluso listas en microondas, las de los 70 tenían un encanto único. Eran caseras, callejeras y sabían a comunidad. Recordarlas es evocar tardes de plaza, domingos familiares y la magia de disfrutar algo tan sencillo pero tan significativo. Snack 4 churrumais, el toque picosito que cambió las botanas. En los años 70, cuando las botanas comenzaban a diversificarse más allá de las papas fritas tradicionales, llegó un snack que revolucionó la manera en que los mexicanos disfrutaban de lo crujiente, los churrumais. Estas tiras de harina de maíz con un toque de chile se convirtieron rápidamente en un favorito nacional, porque mezclaban lo que más nos gusta, lo salado, lo ácido y lo picosito. Abrir una bolsa de churrumais era como liberar una pequeña fiesta de sabores. El aroma del chile en polvo se mezclaba con el maíz tostado y de inmediato despertaba el apetito. Su forma delgada y crujiente los hacía ideales para comerlos de uno en uno o agarrar un buen puño y dejar que explotaran en la boca. Lo más interesante de los churrumais es que fueron pioneros en la tendencia de agregar salsa y limón directamente en la bolsa. Muchos niños corrían a la tiendita, pedían su bolsita y, al instante, el tendero les echaba unas gotas de jugo de limón fresco y unas cuantas gotas de salsa picante. Después, solo quedaba agitar la bolsa y disfrutar de una experiencia que era pura esencia mexicana. En los recreos, los churrumais eran símbolo de valentía. Los amigos competían para ver quién aguantaba más el picor sin correr por agua o refresco. Y aunque ardieran en la lengua, todos coincidían en que valía la pena. Esa combinación de sufrimiento y placer es algo que solo los mexicanos entendemos cuando hablamos de botanas. También se volvieron inseparables de las reuniones familiares. No había fiesta, tarde de dominó o reunión de domingo sin que apareciera una charola con churrumais acompañados de limón y salsa. Su sabor intenso hacía que incluso los adultos los disfrutaran tanto como los niños. Hoy, aunque existen muchas versiones y marcas que imitan su estilo, los churrumais originales siguen siendo un clásico que nos recuerda a los 70. Cada mordida es un viaje directo a esas tardes de calle, de juegos interminables y de compartir la botana con todos los amigos. Snack 5 Takis, versiones tempranas, el snack que nació para los valientes. Aunque los takis como hoy los conocemos se popularizaron más en los 90, sus primeras versiones comenzaron a aparecer en los años 70 como parte de esa búsqueda de botanas más atrevidas y con mucho picor. Eran un snack hecho para los valientes, para aquellos que no se conformaban con lo salado y buscaban ese golpe de chile y limón que encendía la lengua y hacía sudar la frente. Los takis tenían algo especial desde el principio, su forma enrollada.
Esa presentación los hacía únicos, diferentes de las papas tradicionales o de las frituras planas. Cada rollito de maíz era como un pequeño tubo de sabor explosivo que invitaba a comer uno tras otro sin parar, aunque el picante te hiciera cerrar los ojos o dar brinquitos de dolor placentero. En los recreos escolares, los taquis eran una prueba de resistencia. Quien podía acabarse una bolsa sin pedir agua se ganaba el respeto de todos. Y si además se animaba a echarles más salsa Valentina o unas gotas extra de limón, automáticamente se convertía en leyenda entre los amigos. Parte de su encanto estaba en que eran un snack 100% mexicano, creado pensando en nuestro amor por lo intenso. Mientras en otros países los niños crecían con papas suaves o snacks con sabores ligeros, aquí nos formábamos desde chicos en el arte de disfrutar lo picoso. Los taquis tempranos fueron el ejemplo perfecto de esa cultura del picante que nos distingue en el mundo. Además, los taquis tenían un lugar especial en fiestas y reuniones. No podían faltar en la mesa junto con refrescos y otras botanas, porque siempre había alguien que pedía algo más bravo. Eran ese snack que prendía la conversación, que generaba retos y que hacía reír a todos cuando alguno terminaba con la cara roja de tanto chile. Hoy son un fenómeno internacional, pero en los 70 sus primeras versiones tenían un sabor y un espíritu únicos, el de un México que empezaba a explorar botanas más atrevidas, hechas a la medida de su gente. Recordarlos es traer de vuelta esos días de valentía infantil, cuando abrir una bolsa de taquis era como aceptar un desafío delicioso. Snack 6 Runners, las papas con forma divertida que marcaron una época. Entre todas las botanas que aparecieron en los años 70, pocas causaron tanta emoción entre los niños como los Runners. Estas papas fritas no eran las clásicas rodajas, sino que tenían una forma especial, parecían pequeños tenis o huellas de zapato, lo que las hacía distintas y divertidas. Desde el empaque hasta la primera mordida, los Runners estaban pensados para sorprender y atrapar la atención de los más jóvenes. En una época en la que la mayoría de las botanas eran bastante simples, los Runners llegaron como una propuesta innovadora. No solo ofrecían un sabor salado y crujiente que encantaba, también añadían el factor de la forma, que invitaba a jugar antes de comer. Muchos niños se divertían comparando los tenis de papa, poniéndolos sobre el pupitre como si fueran figuritas antes de devorarlos de un solo bocado. El empaque también ayudaba a su popularidad. Colorido y llamativo, destacaba en las vitrinas de las tienditas de barrio, atrayendo de inmediato la mirada de los niños. Y aunque costaban un poco más que otras frituras, la diversión que ofrecían hacía que valiera la pena gastar esas monedas extra. En los recreos, los Runners se convirtieron en un objeto de intercambio. Quien tenía una bolsa era como el rey del grupo, todos querían probar aunque fuera un tenisito de papa. Y cuando llegaban a las fiestas infantiles, eran el snack estrella, porque no solo alimentaban, también daban tema de conversación y juego. Lo curioso es que, a pesar de su éxito, los Runners no lograron mantenerse en el mercado durante tantas décadas como otros clásicos. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en quienes los disfrutaron en los 70 y 80. Para muchos, fueron el símbolo de una niñez en la que hasta las botanas tenían un toque juguetón y creativo. Recordar los Runners es evocar esas tardes en las que el simple hecho de abrir una bolsa significaba diversión asegurada, cuando las botanas eran algo más que comida, eran parte de nuestra imaginación infantil. Snack 7 Rancheritos, el sabor a campo que conquistó la ciudad. Si hablamos de botanas que lograron convertirse en un verdadero ícono mexicano desde los años 70, los rancheritos tienen que estar en la lista. Con su inconfundible sabor ahumado y especiado, estos cuadritos crujientes de maíz se presentaban como el sabor a ranchito y lograron conquistar tanto a niños como adultos en todo el país. Lo primero que atrapaba era su olor, al abrir la bolsa, un aroma fuerte y especiado se escapaba de inmediato, prometiendo un sabor que no se parecía a ninguna otra botana. No eran solo salados, tenían ese toque único que combinaba maíz, chile y especias que evocaban la cocina mexicana tradicional. Para muchos, comer rancheritos era como llevarse un pedacito de campo a la boca, aunque vivieras en plena ciudad. En los recreos escolares, los rancheritos eran un símbolo de carácter. Su sabor intenso no era para cualquiera. Había niños que preferían algo más suave, pero quienes se atrevían a comer rancheritos se ganaban respeto por su valentía.
Y si además les añadían unas gotas de salsa Valentina y jugo de limón, se convertían en la botana perfecta para presumir entre amigos. Las fiestas infantiles y reuniones familiares tampoco estaban completas sin los rancheritos. Eran de esos snacks que se servían en charolas y que desaparecían en cuestión de minutos. Su popularidad trascendió generaciones, porque los adultos también los disfrutaban con una cerveza bien fría o como acompañamiento de charlas largas y amenas. El empaque también fue parte de su éxito. Con colores llamativos y un nombre que evocaba la vida ranchera, los rancheritos lograron posicionarse como una botana muy mexicana, diferente de las influencias extranjeras que comenzaban a llegar. Ese orgullo nacionalista de los 70 hizo que muchas familias los adoptaran como su snack preferido. Hoy, los rancheritos siguen vigentes y continúan siendo uno de los sabores más distintivos del mercado mexicano. Pero para quienes los probaron en los 70, cada bocado es un viaje directo al pasado, a los recreos llenos de risas, a las calles polvorientas de los barrios y a esa época en la que todo parecía más sencillo, pero más auténtico. Snack 8 Doritos, el triángulo crujiente que cambió las botanas. En los años 70, cuando la oferta de botanas en México comenzaba a crecer, apareció un producto que rompió todos los esquemas, los Doritos. Estos triángulos de maíz crujiente no solo eran diferentes en forma, también lo eran en sabor, porque venían cargados de condimentos que hacían que cada mordida fuera explosiva. El Dorito original, con su clásico sabor a queso, fue una novedad absoluta en el país. Acostumbrados a las papas fritas tradicionales, los mexicanos encontraron en estos triángulos una botana más intensa, con un sazón que no se parecía a nada conocido hasta entonces. Desde la primera mordida, Doritos ofrecía un sabor fuerte, que se quedaba en la lengua y obligaba a seguir comiendo. En los recreos escolares, los Doritos se volvieron objeto de deseo inmediato. Su color anaranjado, que se pegaba a los dedos, era una especie de marca de orgullo, todos sabían que estabas comiendo con solo mirarte las manos. Y claro, después venía el ritual de chupar cada dedo para no desperdiciar ni una pizca de ese polvito delicioso. Las fiestas también encontraron en los Doritos un invitado estrella. Se servían en charolas grandes junto con salsas para dipear, aunque lo más común era acompañarlos con un buen chorro de limón y salsa Valentina. Ese toque extra los hacía todavía más irresistibles y los transformaba en una botana que reunía a todos alrededor de la mesa. El empaque también jugó un papel importante. Su diseño moderno y sus colores vivos lo distinguían en las tienditas de barrio, atrayendo a los niños que buscaban algo nuevo y emocionante. Comprar una bolsa de Doritos no era solo comer un snack, era estar al día con la novedad del momento. Hoy, los Doritos tienen una enorme variedad de sabores y se venden en todo el mundo. Pero para quienes los conocieron en los 70, nada se compara con la emoción de abrir por primera vez una bolsa de Doritos originales, de probar ese sabor distinto y de descubrir que los snacks podían ser mucho más atrevidos de lo que imaginábamos. Snack 9 Cacahuates japoneses, el crujiente favorito de las cantinas y reuniones familiares. Si hay un snack que logró conquistar tanto a niños como adultos en los 70, ese fue el cacahuate japonés. Con su inconfundible capa dorada y crujiente, este pequeño bocado se convirtió en el acompañante perfecto para todo tipo de momentos, desde el recreo escolar hasta las reuniones familiares y las noches de cantina. La historia de este snack en México es curiosa, porque aunque fue inventado por un inmigrante japonés, pronto se convirtió en un símbolo nacional. En los 70, su popularidad explotó, y no había tiendita que no tuviera esas bolsitas transparentes con cacahuates cubiertos que brillaban bajo la luz del mostrador. Parte de su encanto era la textura. Al morderlos, primero se sentía el crujido de la capa de harina tostada, y después venía el sabor inconfundible del cacahuate tostado en su interior. Esa combinación perfecta hacía que fuera casi imposible comer solo uno. Siempre terminabas con la bolsa vacía en cuestión de minutos. Los niños los disfrutaban como botana de recreo, mientras que los adultos los acompañaban con una cerveza fría o un refresco en las reuniones. Eran democráticos y versátiles, porque funcionaban igual en una fiesta infantil que en una tarde de dominó entre amigos. En los mercados y ferias, también eran un clásico. Se vendían a granel, en bolsas pequeñas o incluso en grandes costales para quienes querían surtirse para toda la familia.
El olor de los cacahuates tostándose en los puestos callejeros era irresistible y atraía a cualquiera que pasara cerca. Lo más interesante es que, a diferencia de muchos snacks de la época, los cacahuates japoneses se mantuvieron como un producto auténtico, sin necesidad de publicidad espectacular. Su sabor hablaba por sí solo y logró ganarse un lugar permanente en la memoria colectiva. Hoy siguen siendo un clásico mexicano, pero quienes los probaron en los 70 recuerdan con especial cariño esa primera mordida que combinaba crujido, sabor y un toque adictivo que los hacía únicos. Recordarlos es traer de vuelta esas reuniones familiares llenas de risas y los recreos donde la bolsita de cacahuates era sinónimo de felicidad. Snack 10 chetos originales, el queso que pintaba los dedos de naranja. En los años 70, entre todas las botanas que llenaban las tienditas y los recreos, hubo una que se volvió inolvidable no solo por su sabor, sino también por lo que dejaba en las manos, los chetos originales. Aquellas frituras de maíz inflado con intenso sabor a queso no solo conquistaron paladares, también se convirtieron en una experiencia completa, porque comerlo significaba terminar con los dedos pintados de un anaranjado brillante. Abrir una bolsa de chetos era recibir un golpe de olor inconfundible, queso fuerte, un poco artificial, pero absolutamente adictivo. Desde la primera mordida, la textura crujiente y el polvo de queso se combinaban para crear un sabor único que no se parecía a ninguna otra botana. Y lo mejor era que cada fritura venía bien cubierta de ese polvito que parecía multiplicar el antojo. En los recreos escolares, los chetos eran sinónimo de diversión. Los niños los compartían entre risas, y siempre había uno que se quedaba chupándose los dedos hasta dejarlos limpios, como si fueran parte del premio. También se prestaban para inventar mezclas, con salsa Valentina, jugo de limón o incluso combinados con cacahuates japoneses en las famosas bolsitas locas que empezaban a ser populares en los barrios. Las fiestas infantiles tampoco estaban completas sin los chetos. Era común verlos en grandes charolas junto con otras botanas, aunque inevitablemente desaparecían primero. Y es que su sabor intenso y adictivo los hacía irresistibles para todos, sin importar la edad. El empaque, con colores vivos y diseños llamativos, también fue parte de su éxito. Destacaban en las vitrinas y parecían invitar a los niños a llevárselos a casa. Para muchos, abrir un paquete de chetos era el punto culminante de la tarde después de la escuela o el acompañante perfecto para ver caricaturas en la televisión. Hoy siguen siendo un clásico y han evolucionado en múltiples sabores y presentaciones. Pero los originales, los que manchaban los dedos de naranja en los 70, son recordados con un cariño especial. Eran mucho más que un snack, eran un símbolo de infancia, de amistad y de esa época en la que lo más importante era disfrutar sin preocuparse de nada más. Snack 11 Papas Barcel, la competencia que trajo más sabor a los 70. En los años 70, el mercado de las botanas en México comenzó a volverse más competitivo, y entre los nombres que marcaron la década apareció Barcel, con sus inconfundibles papas fritas. Si bien Sabritas ya había conquistado a millones de consumidores, Barcel llegó para demostrar que siempre había espacio para más sabor y variedad. Las papas Barcel se distinguían por ser un poco más gruesas y tener un sazón diferente, con un punto extra de sal y a veces un toque más aceitoso que las hacía sentir más caseras. El primer bocado era un recordatorio de que la papa, cuando se fríe con cariño y se sazona al punto exacto, se convierte en un manjar que no necesita nada más. En los barrios, las Barcel ganaron rápidamente popularidad. Muchas tienditas de la esquina comenzaron a surtirse con sus productos porque los clientes los pedían. Los niños aprendieron a distinguirlas no solo por el sabor, sino también por el diseño de sus empaques, que se fueron convirtiendo en parte del paisaje de las vitrinas de vidrio donde se exhibían. Los recreos escolares también encontraron en las Barcel una nueva opción que competía de tú a tú con las Sabritas. Los amigos discutían sobre cuál era mejor, y cada quien defendía a capa y espada a su favorita. Esa rivalidad de papas se convirtió en uno de los temas de conversación más comunes en las bancas de la escuela. Además, Barcel supo aprovechar las tradiciones mexicanas de acompañar las botanas con salsas y limón. Sus papas eran perfectas para mezclar con Valentina, jugo de limón o incluso con salsa casera. Esa flexibilidad las volvió un snack muy querido tanto en las reuniones familiares como en las tardes de juegos en la calle. Hoy,
Barcel es una de las marcas más fuertes en México, pero quienes vivieron su llegada en los 70 recuerdan con claridad la emoción de probar algo distinto, de sentir que había opciones nuevas y que cada mordida era parte de un cambio en la manera de disfrutar las botanas. Recordar las papas Barcel es recordar la competencia sana que animaba a los consumidores y la emoción de descubrir que la variedad siempre trae más sabor a la vida. Snack 12 palomitas de microondas, la novedad que transformó las salas de estar. Aunque en México ya estábamos acostumbrados a las palomitas callejeras y a las que se preparaban en cacerola con un poco de aceite y sal, en los años 70 comenzó a llegar una novedad que cambiaría para siempre la forma de disfrutar este clásico, las palomitas de microondas. Eran un invento moderno, ligado al auge de los primeros hornos de microondas que empezaban a aparecer en algunos hogares, principalmente en las ciudades grandes. El concepto parecía mágico para muchos, meter una bolsa cerrada al horno, esperar unos minutos y escuchar cómo los granos de maíz empezaban a reventar uno tras otro hasta llenar la cocina con el inconfundible aroma a mantequilla. Esa sensación era totalmente distinta a la experiencia callejera o de cine. Ahora las palomitas podían hacerse en casa de manera rápida y práctica. En los 70, sin embargo, no todos tenían microondas, por lo que este snack se convirtió en un símbolo de modernidad. Las familias que podían darse ese lujo invitaban a vecinos o primos a probar la novedad, y las reuniones se convertían en pequeñas celebraciones alrededor de una bolsa inflada lista para abrirse y compartirse. El sabor también era distinto, más mantequilloso, más uniforme, con esa textura que pronto se convirtió en sello característico de las palomitas de microondas. Aunque algunos seguían prefiriendo las tradicionales, muchos niños quedaron fascinados con esta nueva forma de disfrutarlas, porque además venían en empaques llamativos que parecían sacados del futuro. Para los niños de los 70, las palomitas de microondas significaban estar al día con lo más moderno. Era como traer el cine a la sala de casa, con la ventaja de poder repetir la función tantas veces como quisieras. Y poco a poco, este snack fue ganando terreno hasta convertirse en parte de la vida cotidiana de las siguientes generaciones. Hoy son tan comunes que parece increíble pensar que hubo un tiempo en que eran una novedad exclusiva. Pero quienes vivieron esa primera ola en los 70 saben que abrir una bolsa caliente de palomitas de microondas era como tener un pedacito de futuro entre las manos. Snack 13 charritos, el sabor casero que se volvió clásico en las tienditas. En la década de los 70, cuando los mexicanos ya tenían varias opciones de frituras para elegir, apareció un snack que se distinguió por su sencillez y su toque muy hogareño, los charritos. Estas frituras de maíz inflado, con un sabor más neutro que otros competidores, se convirtieron en un clásico de las tienditas y rápidamente ganaron el corazón de los niños y adultos por igual. Parte de su encanto estaba en su textura ligera y aireada. No eran tan duros como otras frituras ni tan condimentados, más bien tenían ese sabor simple que invitaba a personalizarlos. Era común ver a los niños comprar una bolsa de charritos y pedir al tendero que les añadiera salsa Valentina, jugo de limón o chile en polvo para darles el toque picante y ácido que tanto nos gusta en México. En los recreos, los charritos eran perfectos para compartir. Su forma irregular y crujiente hacía que parecieran no acabarse nunca, y siempre había un amigo dispuesto a meter la mano en la bolsa para robar un puñado. En las kermeses escolares, también eran protagonistas, se vendían preparados en bolsitas de celofán con salsa y se convertían en una de las opciones más buscadas por los niños. Lo especial de los charritos era que representaban la esencia de la botana mexicana, un snack económico, abundante y adaptable. Funcionaban igual en una tarde de caricaturas, en una reunión familiar o en un paseo al parque. Y aunque no tenían la intensidad de unos Doritos o rancheritos, ofrecían una experiencia más ligera que también tenía su encanto. Su empaque, sencillo pero llamativo, ayudó a que se volvieran muy populares en los barrios. Ver esas bolsas colgadas en las tienditas de esquina era una invitación a darse un gusto sin gastar mucho. Poco a poco, los charritos se fueron consolidando como parte del repertorio básico de frituras que toda familia mexicana conocía. Hoy en día todavía existen, pero para quienes los disfrutaron en los 70, los charritos significaban algo más, eran la prueba de que no hacía falta un sabor intenso para crear recuerdos inolvidables.
Bastaba una bolsa crujiente, un poco de salsa y la compañía de los amigos para convertirlos en parte de la infancia. Snack 14 fritos, el clásico que nunca pasa de moda. Entre las botanas que lograron mantenerse firmes desde su llegada a México en los 70, los fritos ocupan un lugar muy especial. Estas frituras de maíz en forma de espiral o cintas onduladas conquistaron rápidamente los estantes de las tienditas y se convirtieron en un snack imprescindible tanto para niños como para adultos. Lo que hacía únicos a los fritos era su textura crujiente y su sabor simple pero poderoso. Con apenas sal y el sabor natural del maíz tostado, lograron posicionarse como una botana versátil que podía disfrutarse sola o como base para combinaciones más atrevidas. Muchos niños de la época los acompañaban con salsa picante, jugo de limón o incluso los mezclaban con cacahuates en las famosas bolsas locas. En los recreos, los fritos eran garantía de amistad. Una bolsa era suficiente para reunir a varios compañeros alrededor, cada uno tomando un puñito y disfrutando juntos del crujido característico. También eran un clásico de las ferias y kermeses, donde se vendían en bolsitas preparadas con salsa y se convertían en la opción favorita de los más valientes. Las fiestas familiares tampoco podían faltar sin los fritos. Eran la botana que siempre estaba en la mesa, acompañando refrescos, cervezas y largas pláticas entre tíos, primos y abuelos. Su sencillez era su mayor fortaleza, no buscaban impresionar con sabores fuertes, sino ofrecer el gusto reconfortante del maíz en su forma más crujiente. El empaque también jugó un papel clave. Con colores llamativos y un diseño fácilmente reconocible, los fritos se volvieron un básico en las vitrinas de las tienditas de la esquina. Verlos colgados era suficiente para antojarse y gastar esas monedas que los niños guardaban celosamente. Hoy, aunque han surgido muchísimas opciones más intensas y sofisticadas, los fritos siguen presentes y conservan ese aire clásico que nos conecta con nuestra infancia. Para quienes crecieron en los 70, abrir una bolsa de fritos es volver a esos días donde la vida parecía más sencilla y donde una botana podía hacerte feliz sin necesidad de nada más. Snack 15 Sabritones, la botana gigante que sorprendió a todos. En los años 70, cuando las frituras pequeñas y crujientes dominaban los estantes de las tienditas, llegó una botana que rompió con todo lo que conocíamos, los sabritones. Estos enormes chicharrones de harina inflada eran tan grandes que parecían diseñados para sorprender desde el primer vistazo. Y vaya que lo lograban, abrir una bolsa de sabritones era como destapar un mundo nuevo de botanas. Lo que los hacía únicos era su tamaño. Mientras otras frituras eran pequeñas y fáciles de comer de un bocado, los sabritones exigían un poco más de esfuerzo. Algunos preferían morderlos poco a poco, mientras que otros los doblaban para poder dar una mordida completa. Ese simple detalle los hacía más divertidos y diferentes a cualquier otra botana. El sabor también era especial. Con un toque ligero de sal y una textura aireada, se prestaban perfectamente para ser combinados con salsa picante y jugo de limón. De hecho, los sabritones prácticamente inauguraron la costumbre de bañar este tipo de botanas directamente en la bolsa, creando un manjar que pronto se convirtió en tradición en todo México. En los recreos escolares, llevar una bolsa de sabritones era un lujo que te daba popularidad instantánea. Su tamaño generoso hacía que siempre hubiera suficiente para compartir, y no faltaba quien se acercara con la excusa de déjame probar tantito. En las fiestas y reuniones familiares, también eran protagonistas, se servían en charolas grandes y desaparecían en cuestión de minutos. El empaque de los sabritones era tan llamativo como el producto. Sus colores brillantes y su nombre festivo hacían que destacaran de inmediato en las vitrinas de las tienditas. Comprar una bolsa no era solo adquirir un snack, era llevarte una experiencia diferente que rompía la rutina. Hoy en día los sabritones siguen existiendo, pero quienes los conocieron en los 70 saben que tenían un encanto especial. Eran novedosos, divertidos y se convirtieron en un símbolo de cómo hasta las botanas podían evolucionar para sorprendernos. Recordarlos es evocar esas tardes de juegos en la calle, con las manos manchadas de salsa y limón, y la sonrisa de haber compartido algo único con los amigos. Snack 16 Palomitas Garci, el cine y la feria en una sola bolsa.
En los 70, cuando hablar de palomitas era pensar en cacerolas en casa o en puestos callejeros, apareció una marca que se ganó un lugar especial en el corazón de los mexicanos, las palomitas Garci. Estas bolsas transparentes, llenas de maíz reventado y recubierto con mantequilla o azúcar, se convirtieron en sinónimo de diversión, ferias y tardes familiares. El atractivo de las palomitas Garci estaba en su sencillez. No tenían empaques sofisticados ni campañas publicitarias gigantes, pero estaban en todas partes. En los cines de barrio, en las ferias del pueblo y hasta en los camiones de excursión, siempre aparecía alguien con una bolsa de Garci bajo el brazo, lista para compartirse entre todos. Lo mejor era la variedad. Podías encontrar las saladas, con ese sabor mantequilloso que llenaba el aire apenas abrías la bolsa, o dulces, recubiertas con una capa ligera de caramelo o azúcar que las hacía crujientes y adictivas. Para los niños, las versiones dulces eran un festín que competía directamente con otros postres, mientras que los adultos solían preferir las saladas para acompañar refrescos o cervezas. En las ferias, las palomitas Garci eran parte inseparable del recorrido. Comprar una bolsa grande al inicio y caminar entre los juegos mecánicos, los puestos de tiro al blanco y los carruseles era casi un ritual. Y aunque pareciera que nunca se acabarían, siempre llegaba el momento en que la bolsa quedaba vacía, dejando solo el recuerdo del sabor y el deseo de repetir la experiencia. En los viajes familiares en carretera también eran protagonistas. No faltaba quien se subiera al autobús con varias bolsas para repartir entre primos, hermanos y amigos. Abrirlas era como encender la convivencia, porque todos metían la mano y compartían risas mientras las migas caían inevitablemente en el asiento. Hoy todavía existen, pero quienes las probaron en los 70 saben que tenían un encanto único. No eran solo palomitas, eran el símbolo de un México donde lo simple era suficiente para hacer felices a todos. Recordarlas es traer de vuelta la magia de las ferias, las risas en familia y las tardes de cine improvisado en casa. Snack 17 papas con salsa Valentina, la tradición inventada en las esquinas. Si hay un snack que define la creatividad mexicana y que nació en las calles mucho antes de volverse tradición en todas partes, son las papas con salsa Valentina. En los 70, cuando los niños salían de la escuela y corrían a la tiendita de la esquina, era común pedir una bolsa de papas fritas, Sabritas, Barcel o incluso de frituras sueltas, y de inmediato bañarlas con esa salsa espesa, oscura y picante que transformaba cualquier botana sencilla en una experiencia inolvidable. El ritual era inconfundible, el tendero abría la bolsa por la mitad, exprimía un poco de jugo de limón fresco y luego agregaba generosas gotas de Valentina. Después agitaba la bolsa para que todo quedara bien mezclado, y en ese momento, el snack más simple del mundo se convertía en una explosión de sabor. Esa mezcla de lo ácido, lo picante y lo salado se volvió parte del ADN de la botana mexicana. En los recreos escolares, las papas con Valentina eran un lujo que todos querían. No había nada más emocionante que ver cómo el chile manchaba de rojo las frituras, mientras los amigos competían para ver quién aguantaba más el picor. Era una prueba de resistencia, pero también de identidad, el que pedía extra salsa era considerado el más valiente del grupo. Lo más curioso es que esta tradición no nació de las marcas, sino de la gente. Fue la creatividad popular la que inventó este estilo, que luego se volvió costumbre nacional. Con el tiempo, incluso las propias empresas comenzaron a reconocerlo, lanzando versiones con chile incorporado, pero nada se comparaba al sabor auténtico de la esquina. Las papas con Valentina también eran parte esencial de las ferias y kermeses. Ver a los niños caminando con sus bolsas abiertas, los dedos manchados de rojo y las caras felices era parte del paisaje setentero. Y aunque se trataba de algo improvisado, esa costumbre fue tan fuerte que se convirtió en uno de los símbolos más claros de la botana mexicana. Hoy sigue siendo una de las combinaciones más queridas del país. Pero quienes la vivieron en los 70 saben que la magia estaba en la sencillez, en el tendero que sabía exactamente cuánta salsa poner, en los amigos que compartían la bolsa y en la sensación de que nada podía superar ese momento de picor delicioso. Snack 18 crujitos, el maíz inflado con sabor a queso que marcó a una generación.
En los últimos años de los 70, cuando ya existían muchas opciones de frituras en las tienditas, llegó un snack que se ganó un lugar muy especial en la infancia mexicana, los crujitos. Estos aros de maíz inflado, recubiertos con un intenso sabor a queso, se convirtieron rápidamente en uno de los favoritos de los niños porque eran diferentes, divertidos y tenían ese toque único que invitaba a comerlos uno tras otro. Su forma de anillito era parte del encanto. Muchos niños jugaban poniéndoselos en los dedos como si fueran anillos de queso antes de morderlos. Esa mezcla de botana y juguete los hacía especiales, porque no solo se trataba de comerlos, sino también de divertirse con ellos. El sabor, por supuesto, era inolvidable. Cada mordida liberaba una mezcla intensa de maíz y queso que dejaba los dedos impregnados de polvito anaranjado. Y como sucedía con los chetos, la experiencia no estaba completa sin chuparse los dedos al final para aprovechar hasta la última pizca de sabor. En los recreos escolares, los crujitos eran un clásico instantáneo. Eran accesibles, abundantes y perfectos para compartir. No faltaba el amigo que se aparecía con una bolsa y la repartía entre todos, generando un momento de complicidad y alegría. También eran parte de las fiestas y reuniones familiares, donde su sabor intenso y su textura ligera los hacían desaparecer rápidamente de las charolas. Los crujitos representaban además el espíritu innovador de la botana mexicana de esa época, jugar con las formas, los sabores y las experiencias para crear productos que iban más allá de lo común. Eran una prueba de que los snacks no solo debían llenar el estómago, sino también divertir y generar recuerdos. Hoy siguen existiendo y continúan siendo un favorito en muchas partes del país. Pero quienes los conocieron en los 70 los recuerdan con especial cariño, porque eran símbolo de novedad, creatividad y de esos días en que hasta una simple bolsa de frituras podía convertirse en un motivo de fiesta. Al recorrer esta lista de 18 snacks que marcaron la infancia mexicana en los años 70, nos damos cuenta de que no solo hablamos de frituras, papas o cacahuates. En realidad, hablamos de recuerdos, de momentos que quedaron grabados en la memoria gracias a una simple bolsita que costaba unas cuantas monedas y que podía alegrar toda una tarde. Cada snack nos transporta a un escenario distinto, los recreos llenos de risas y manos manchadas de naranja por los chetos, las ferias donde una bolsa de palomitas Garci era el premio perfecto, los retos de valentía con los taquis y los churrumais bañados en salsa, o las reuniones familiares en las que nunca faltaban los rancheritos o los cacahuates japoneses. Eran más que botanas, eran parte del tejido social de un México que crecía entre tradición e innovación. Lo más hermoso de esta nostalgia es que nos recuerda la capacidad de compartir. Porque ningún snack se disfrutaba igual si no se compartía, siempre había un amigo, un primo o un hermano que metía la mano en la bolsa y se llevaba nomás tantito. Ese gesto simple hacía que los momentos fueran más grandes que el propio sabor. Hoy tenemos miles de opciones de botanas, pero esas de los 70 tienen un lugar privilegiado en la memoria colectiva. Nos recuerdan que la vida se puede saborear en lo sencillo, que la felicidad cabe en una bolsa inflada de aire y frituras y que cada mordida era un pedacito de infancia. Ahora te toca a ti, ¿cuál de estos snacks fue tu favorito? ¿Eras de los que preferían los abritones gigantes, los Doritos manchados de polvo anaranjado o las papas con salsa Valentina de la tiendita de la esquina? Escríbelo en los comentarios y cuéntanos tu mejor recuerdo. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más viajes al pasado llenos de nostalgia mexicana. Y compártelo con tus amigos y familiares para que juntos recordemos esos sabores que nos hicieron felices en los recreos, en las ferias y en las calles polvorientas de los 70. Porque al final, estos snacks no solo alimentaban el cuerpo, alimentaban la convivencia, la alegría y la memoria de toda una generación.